Ciro Colombaro, quien encabezó durante 16 años esta lucha para que finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos entregara finalmente su fallo. Le agradezco, Ciro, el tiempo que se da. Sé que tiene una audiencia muy pronto y amablemente ha accedido a conversar con nosotros. Cuéntenos, por favor, cómo se da, qué es lo que dice el fallo, habla de montos, habla de plazos para estos profesores, de cuánto dinero estamos hablando. Por favor, cuéntenos los detalles de este fallo histórico. Sí, en primer lugar quiero decir que estamos extraordinariamente satisfechos por la sentencia unánime de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha dado la razón en absolutamente todos los puntos que nosotros planteamos. Cuando digo nosotros me refiero, porque evidentemente no he trabajado solo, al abogado Gianpiero Fava, que ha sido clave en este caso, Alexandra Orrego, que también durante 30 años ha recorrido Chile organizando a los profesores y llevando adelante esta causa, a los peritos, Claudio Bonilla, Gisela Gallardo, Gonzalo Polanco, Tomás Jordán, Francisco Agüero. Lo que te quiero decir con esto es que ganar una contienda de este tipo después de 16 años al Estado de Chile es tremendamente complejo y requiere un trabajo grupal. Ese trabajo lo hemos logrado, también ha colaborado el Colegio de Profesores, y hoy día esta sentencia es histórica no solo para Chile, sino también a nivel internacional. Por primera vez un Estado es condenado a una suma tan cuantiosa desde la perspectiva económica. No es lo más importante, yo entiendo que a muchos les podrá interesar el monto, pero aquí se ha condenado al Estado de Chile por haber violado las garantías judiciales, por haber violado el derecho de propiedad y por haber violado la protección judicial de 846 profesores y profesoras de nuestro país, que durante casi 40 años han luchado para obtener esta sentencia, que en definitiva ha condenado, a propósito de lo que tú me preguntas, a que el Estado de Chile, a propósito de no haber cumplido 13 sentencias judiciales de distintos tribunales del país, lo ha condenado a pagar una suma de más de 4 millones de dólares por concepto de daño moral y casi 84 millones de dólares por concepto de daño material en favor de 846 profesores y profesoras o de sus herederos. Y digo de sus herederos porque lamentablemente el 20% ha fallecido durante estos 16 años de tramitación, o en que el caso ha sido presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, primero ante la Comisión Interamericana y luego propiamente en el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ciro, bastante breve, para los efectos de los profesores que nos están viendo, la modalidad de cumplimiento, más o menos, ¿cuánto se demoraría en esa sentencia en cumplirse en Chile? ¿Cuál sería la modalidad de pago? ¿Cómo lo estarían viendo ustedes con los 800 y tantos profesores que están representando para más o menos ir poniendo la pelota en el suelo? Sí, el Estado de Chile tiene un plazo de 3 años para cumplir esta sentencia. No se cumple mañana ni el próximo mes. Son 3 años para cumplir la sentencia, que favorece a 846 profesores y profesoras o a su heredero. Reitero, el 20% ha fallecido durante estos 16 años. ¿Y cómo se cobra eso? Y desde esa perspectiva, hay un procedimiento que nosotros lo hemos seguido en otros casos, por ejemplo en el caso de los consejos de guerra de la FACH, ante el Estado, el Ministerio de Hacienda, generalmente se hacen mesas de trabajo bajo la supervisión de la Corte Interamericana, porque además el Estado de Chile fue condenado no solo a pagar una suma de dinero, sino también a realizar un acto público de reconocimiento internacional y de petición de perdón a las víctimas, que no tengo duda que va a ser muy importante para profesores que ya en la etapa final de sus vidas, habiendo logrado sobrevivir al coronavirus, a la miseria, pensiones muy bajas, han logrado esta sentencia. Aproximadamente, ¿en cuánto tiempo más uno de estos profesores podría comenzar a recibir los pagos de esta sentencia? Una primera parte en un año. En un año. ¿Y los tienes, estos 800 profesores, tú los tienes separados y vas a ver un segmento primero que va a ir siendo pagado y así sucesivamente? No, se divide en tercios. Perfecto. Todos van a recibir dentro del plazo de un año un tercio de lo que señala la sentencia. En esto quiero decir y reconocer el trabajo del Colegio de Profesores y de las organizaciones regionales que las distintas lugares, Cauquienes, Peyúgue, Chañaral, etcétera, han agrupado a los profesores y han tenido un trabajo, como digo, de prácticamente 30, 40 años para luchar por sus derechos. Y quiero agregar además que, si bien es cierto estamos muy satisfechos por esta sentencia, no lo estamos por 2 razones. Uno, porque el 20% ya ha fallecido y porque hay miles de profesores y profesoras a quienes esta sentencia no favorece. Sí son víctimas de la denominada deuda histórica de los profesores,
y estamos en conversaciones con el Colegio de Profesores con el objeto de avanzar en estrategias a fin de que también se reconozcan los derechos y ellos también sean reparados. Creemos que eso tarde o temprano va a ocurrir. Ciro, en ese mismo sentido, la sentencia obtenida ahora en la Corte Internacional, ¿es posible que la podamos hacer cumplir acá en Chile para hacer más inmediato el pago de aquellos profesores que no han sido cubiertos ahora? Esta sentencia se va a cumplir en Chile y favorece a 846 profesores y profesoras o a sus herederos, el 20% aproximadamente de los casos. Respecto del resto de los profesores, existe una conversación pendiente con el Colegio de Profesores con el objeto de avanzar en estrategias de defensa de los derechos de los restantes víctimas de la deuda histórica. ¿Pero qué significa eso, Ciro, para entender, para aquellos profesores que no están, como se llama, dentro de los 800 beneficiados? ¿Significa que van a tener que iniciar un nuevo juicio? ¿Van a tener que contratarte? ¿Qué es lo que pasa con ellos materialmente? Les sugerimos que se acerquen al Colegio de Profesores, que va a ser quien lidere o continúe liderando esta lucha por sus derechos. O sea, va a haber que iniciar un nuevo juicio para poder cobrar para estos otros profesores. No quiero adelantar todavía qué es lo que va a ocurrir. Sí quiero señalar que la recomendación es que se acerquen al Colegio de Profesores. Perfecto. Marco. Clarísimo. No, saludar a Ciro y transparentar que lo conozco hace años y lo sigo hace años. Muchos años. Sí, muchos años. Oye, Ciro, una consulta. La expectativa de un profesor que no está beneficiado por este fallo es que son 2 años más, 3 años más, son 16 años, como esperaste tú, junto a 800 profesores y a los demás abogados, o estamos en plazos más cortos, visto el antecedente internacional que está. Esta sentencia, como dije, Marco, tiene una relevancia fundamental e histórica no solo para Chile, sino también a nivel internacional. Por primera vez un Estado es condenado a pagar una suma tan relevante por concepto de violación a derechos humanos. Entendemos, por lo tanto, que existiendo este precedente, esta sentencia que es tan clara, que es unánime, que rechaza todas las alegaciones del Estado de Chile, que nos da la razón en un 100% de los puntos que nosotros planteamos, vamos a encontrar una fórmula judicial y de negociación con el objeto de que el resto de los profesores y profesoras sean reparados en un plazo más breve. Es imposible esperar 16 años más. Eso no lo pueden resistir las víctimas. Ciro, ¿se declaran conformes con el monto obtenido? Yo sé que no hay un monto que cubra el sufrimiento, las décadas de sufrimiento que han tenido los profesores, pero estoy sacando las cuentas y las matemáticas no me fallan, son aproximadamente $105.000 por profesor, aproximadamente 90,5 millones para cada uno. ¿Eso es correcto? Como promedio sí, pero son sumas distintas en el caso de cada uno porque depende de lo que se resolvió en la sentencia en primera instancia en Chile, en el litigio a nivel local. Perfecto. Por lo tanto, no es una suma uniforme, es una suma distinta respecto de cada uno, pero el promedio es el que tú señalas. Perfecto. ¿Y se declaran conformes con el monto obtenido? Sí, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió nuestro planteamiento, que es un informe económico de los profesores Claudio Bonilla, Gisela Gallardo y Gonzalo Polanco, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que fue acogido en un 100% por la Corte Interamericana, de manera tal, reitero, la Corte en esta sentencia nos ha dado la razón en un 100% de nuestros planteamientos y ha rechazado el 100% de las defensas del Estado de Chile. Un gusto saludarte, Ciro, te envío un abrazo y te felicito por este gran triunfo para los profesores de mi país. Que estés bien. Como digo, un trabajo colectivo. Quiero reconocer a miles de profesores y profesoras que han apoyado esta causa durante muchos años. Quiero reconocer también a Marco Enrique Dominami allí, a él y a otros candidatos presidenciales que de manera casi unánime se pronunciaron a favor de cumplir la deuda histórica sin conocer todavía la existencia de esta sentencia. Fue parte de la última campaña presidencial y prácticamente todos los candidatos y candidatas se pronunciaron sobre esto y de manera unánime todos o prácticamente todos consideraron que el Estado de Chile tenía la obligación de pagar la deuda histórica. Eso es relevante porque significa que también existe no solo una decisión judicial internacional, sino también un consenso político dentro de nuestra clase política que obviamente nos da la razón. Muchas gracias. Que estés bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.